Buenas tardes a todos y a todas. Les quiero agradecer mucho a todas las personas que se han quedado hasta este momento para escuchar las ponencias finales de cierre de esta jornada. Mi ponencia es un poco distinta a las demás porque el core de mi trabajo ha sido principalmente el trabajo en educación. Así como muchos de ustedes que hoy están cursando la carrera de Geografía o de Educación, hace muchos años tratamos de conectar la enseñanza de la geografía en los contextos urbanos y cómo esto podía tener una incidencia en la transformación de los territorios y, por supuesto, en el progreso de las sociedades. Ahora, después de varios años de trabajo, me he dado cuenta que pensar en estas fórmulas perfectas sobre lo disciplinar ya no es tan conveniente. ¿Y por qué lo planteo de esta manera? Porque con la llegada de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, no solamente se ha modernizado el conocimiento, sino también se han configurado las relaciones sociales y la manera en la que comprendemos la realidad. Por eso creo que no podemos dejar de lado cuál es el impacto que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación en todos los procesos geográficos y no geográficos, territoriales y no territoriales, y por supuesto aquellos que tienen que ver con la educación y con el efecto que tiene en el empoderamiento de las comunidades. Porque nada de lo que estamos proponiendo desde la teoría y desde los ejercicios académicos que se hacen en las universidades de toda América Latina puede tener un próspero desarrollo si no permitimos que la base popular reconozca ese conocimiento, lo apropie y con ese propio poder pueda transformar su realidad. La ponencia se titula Desafíos, Innovación y Resiliencia, el enfoque STEM en las escuelas como estrategia clave para los desafíos de la sostenibilidad presente y futura. Siguiente. Quiero que concentremos nuestra atención alrededor de lo que ustedes están viendo en pantalla y es que podamos analizar los retos que enfrentan para el caso particular de mi lugar de origen, Colombia y Latinoamérica, ante el cambio climático, destacando el papel de la educación en ciencia, tecnología e innovación para desarrollar resiliencia climática y sostenibilidad en las escuelas y comunidades. Siguiente. Esta imagen que ustedes ven aquí es la imagen de mi bella Bogotá en llamas. Lo que ustedes ven atrás son los cerros orientales. Estos cerros conectan con el páramo más importante que tiene la ciudad y que abastece el 80% del recurso hídrico que necesitan casi 12 millones de bogotanos. Esta imagen fue tomada en enero del 2024 porque por primera vez en toda la historia se incendiaron nuestros cerros orientales. Y por supuesto, los helicópteros que teníamos no eran suficientes para apagar las llamas que estaban consumiendo la capa vegetal y por supuesto toda la población de especies que habitaba allí. Este fenómeno que se presenta de incendios forestales en Colombia y particularmente en los últimos 2 años tiene que ver con la pérdida de bosques nativos en el Amazonas. Esto tiene un efecto en los vientos y en las nubes que completan el ciclo del agua en nuestros cerros orientales y ha disminuido el nivel de lluvias considerablemente. Vamos a la siguiente. En Colombia tenemos un dicho y es que en abril lluvias mil. Pues en abril no llovió, esto estamos hablando del 2024. Usualmente nosotros tenemos periodos de lluvias, un periodo de lluvias que inicia de abril a junio y otro periodo de lluvias que retoma de 31 de octubre aproximadamente hasta los últimos días de diciembre. Lamentablemente no llovió en Bogotá y lo que ustedes ven aquí es una fotografía del embalse de San Rafael. La mayoría de nuestra provisión de energía eléctrica depende de los embalses y las represas que tenemos cerca. Esta es una de ellas. Esta imagen fue del año pasado, del 2023, y esta es la actual. Vamos a la siguiente. Y el último reporte que teníamos hasta hace una semana es que vamos a llegar a un día cero en donde Bogotá probablemente se quede sin agua. Estas conferencias parecen un poco desesperanzadoras para América Latina.
Hace unos momentos estábamos hablando del riesgo de sismo y de posible tsunami que tiene Lima. Bueno, en Bogotá tenemos también nuestros propios problemas y en este caso nos vamos a quedar sin agua, porque la proyección de lluvias de los expertos en los temas dicen que tampoco vamos a tener lluvias en octubre, en noviembre y en diciembre. Entonces tenemos este panorama en donde a la gente no le importa nada y ha aumentado el consumo diario de agua, porque tenemos también unas prácticas culturales como latinoamericanos y por eso creo que es tan importante el cambio de patrones de conducta y cambios culturales y aprendizajes que podamos generar en la escuela con las generaciones que vienen, pero también con esta perspectiva de educación a lo largo de la vida en donde tenemos que readaptarnos a esta situación de cambio climático. Usualmente lo que piensan los tomadores de decisiones es que hay que reducir el consumo individual de agua para poder sopesar la falta de lluvias para llenar los embalses, pero en este caso tenemos los dos problemas. No llueve, pero la gente tampoco tiene esa conciencia ambiental y lo que hacemos es que culturalmente antes teníamos un problema de abastecimiento de energía. Producto de esta situación, nos pedían que nos adaptáramos al racionamiento y también a la falta de agua. Entonces, cuando nos avisaban que iban a cortar el agua, la gente salía con baldes a rellenar, llegaban unos carrotanques a las casas y se llenaban muchos baldes de agua. Ahora la gente, cuando le dicen hay un posible corte de agua, tenemos una recesión, acumula agua en sus casas. Y en el caso de los lugares donde los estratos socioeconómicos son mucho más bajos, los cortes son mayores. Frente a esta situación un poco desesperanzadora, vamos a la siguiente. Es fundamental poder reaccionar frente a los desastres, porque esto ya no es una alternativa que pudiéramos pensar incorporar en el currículum. Hace 10 años hablábamos de la geografía de la percepción, hablábamos de poder acompañar en salidas de campo a nuestros estudiantes para que le enseñaran a estos niños que se estaban formando en las escuelas lo importante de la geografía urbana, de los recorridos, de aprender a cuidar la ciudad, pero hoy hay una situación mucho más inminente y es que no nos estamos preparando adecuadamente para la situación climática, pero adicionalmente no estamos capitalizando el conocimiento que hoy está generando la escuela para buscar soluciones concretas a los problemas que hoy están afectando sobre todo a los países que están en la mitad del planeta, ¿no? Que son mucho más débiles frente a los efectos del cambio climático. Entonces aquí lo que quiero proponerles es que pensemos en qué tipo de capacidades podemos desarrollar en las comunidades educativas que permitan abordar la escuela desde un enfoque interdisciplinar, un enfoque ágil, sistémico e innovador. Y por eso les quiero proponer un pequeño conflicto cognitivo entre dos enfoques con los que me he formado a lo largo de mis años de carrera profesional. Vamos con la siguiente. El primero es el enfoque de gestión del riesgo. Como todos los países, cuando hay desastres y no hay normativa, nos inventamos una normativa para reaccionar frente a esos desastres. En Colombia hace aproximadamente 9 años sufrimos un tema de fenómeno de la Niña, que fue una sequía muy prolongada, y se generaron unas leyes nacionales para garantizar que en las escuelas se desarrollaran planes escolares de gestión del riesgo, que permitieran identificar el riesgo, mitigarlo, ser resilientes y generar planes que pudiesen dar respuesta a esas problemáticas derivadas de fenómenos naturales, pero con la particularidad de Colombia del conflicto armado. Por ello se planteó un enfoque un poco más desde la lógica de la escuela como un entorno protector y protegido, porque es el único lugar en donde los grupos armados, en la mayoría de los casos, no destruyen cuando hacen una incursión armada en uno de nuestros territorios rurales. Y el otro enfoque que tengo a este costado es el enfoque STEM. Las 4 letras significan básicamente en inglés ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Pero ¿qué tienen de cercano estos dos enfoques? El primero, que estamos frente a una situación particular de desafíos climáticos, y el segundo, que trae todo un modelo renovado desde el punto de vista pedagógico en el que se incorporan elementos del diseño de campos disciplinares como la matemática y la ingeniería puestos al servicio de desarrollo de proyectos escolares.
Seguramente muchos de ustedes tuvieron maestras que les enseñaron el proceso de germinación del frijol o que los llevaron un poco más allá y decidieron trabajar con ustedes huertas escolares. Pues estos proyectos, aunque eran muy buenas ideas, se quedaban en proyectos escolares. Entonces hoy lo que estamos proponiendo desde Colombia es una fusión interdisciplinar de varios enfoques que le permita a la gente realmente tener el control sobre lo que está pasando en su territorio y que la lógica de la política educativa no se construya desde el escritorio, sino desde las bases populares, quienes son las que están sufriendo hoy los efectos de todo tipo de transformaciones. Vamos a la siguiente. Entonces aquí, para resumirles, están los dos enfoques. Por un lado tenemos el de los planes escolares de gestión del riesgo, en donde se prima el enfoque comunitario, se incorpora el enfoque de derechos y el enfoque diferencial. Para nosotros el enfoque diferencial es muy importante porque justamente por la distribución poblacional que tenemos 3 cordilleras que separan a 5 regiones y las distancias culturales y las distancias de comprensión sobre las realidades también son bastante diversas. Tenemos una geografía que nos plantea dificultades en el Pacífico muy distintas a la costa siguiente, que es la costa Caribe, dificultades que se plantean en las zonas andinas que no son las mismas de la zona de la Orinoquía que conecta con Venezuela o de la zona amazónica que conecta con Perú y con Brasil. Y por otro lado tenemos a la escuela desde el enfoque STEM como una idea de laboratorio para la innovación. Pensar entonces no solamente en lo disciplinar, porque hoy todavía seguimos enseñando y seguramente aquí en Perú es lo mismo, en la secundaria o en la educación media, seguimos enseñando por un lado historia, por otro lado geografía, por otro lado trigonometría, por otro lado ciencia política, por otro lado ética. Lo que propone el enfoque STEM es que abordemos los problemas de forma sistémica y planteemos unos conceptos transversales como son hoy los problemas desde mi punto de vista, y seguramente puede ser polémico el comentario, los problemas de la realidad no son disciplinares, son bastante complejos y requieren de muchas disciplinas al servicio de la resolución de ese problema. Y en un tercer lugar están metodologías ágiles que vienen del diseño y de la ingeniería para desarrollar prototipados que pasen del producto que uno puede generar en un proyecto escolar o en un currículo a un proyecto que se convierte en un prototipo. Si yo le pongo la perspectiva más desde el capitalismo, les puedo decir que ese prototipo puede ser comprado por una empresa de tecnología para desarrollarlo a gran escala, pero si lo pongo desde la perspectiva un poco más socialista, podríamos pensar que este prototipo se puede convertir en algo escalable para distribuirlo de forma gratuita a comunidades que definitivamente no tienen acceso a los recursos y a la tecnología necesaria para poder resolver el problema particular que los aqueja. Vamos a la siguiente. Entonces aquí hablamos de un enfoque que une la gestión del riesgo y el enfoque STEM, algo que llamamos formación integral. Y la formación integral tiene unos principios de vida que son fundamentales. Y aquí, como ustedes pueden ver, yo no estoy hablando de disciplinas, sino estoy hablando de dimensiones del desarrollo humano. Por un lado, pensar en una escuela que fortalezca las estrategias de uso significativo del tiempo escolar. Cuando hablamos de esto no nos referimos a las materias que ven en una escuela, sino al tiempo que pasa después de las materias. Nosotros tenemos una progresión hacia la jornada única, es decir, que los niños, todos los niños de las escuelas públicas no estén solo de 8 a 12:30, sino que puedan estar de 8 a 4 en un currículo integral que les permita trabajar alrededor de 5 campos disciplinares y no trabajar sobre materias o asignaturas, sino sobre proyectos. El segundo tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad para la creación o definición de la propia identidad de los estudiantes, y esto, digamos, plantea un marco libertario sobre cómo se constituye el mundo de las ideas en los niños y las niñas en las escuelas. Reconoce a los estudiantes como sujetos de derechos y no como beneficiarios de políticas. Valora los saberes propios por la gran digamos, diversidad que tenemos a nivel afro y a nivel indígena. Tenemos más de 157 pueblos indígenas que hoy todavía guardan sus lenguas y tratamos que en los proyectos de ciencia, tecnología e innovación puedan ser llevados en su lengua nativa o que la misma tecnología sirva para el desarrollo de aplicaciones en su propia lengua, que recree su cosmogonía, sus valores y sus prácticas culturales. Valora y protege todas las formas de vida. A propósito de esto, en Colombia
En este momento estamos cerrando la COP16, que es una de las cumbres ambientales más importantes del mundo, en donde estamos cambiando el concepto, aquí me perdonan los geógrafos más expertos en los temas, pero estamos haciendo una transición al concepto de medio ambiente por naturaleza, un poco entendiendo que no hay una superioridad del ser humano sobre otras especies del planeta y porque esta puede ser probablemente la base de un fondo que estamos tratando de gestionar para garantizar que desde Europa y desde Asia lleguen recursos para poder combatir el cambio climático. Impulsa proyectos de vida, y es que alrededor de lo que pasa en la escuela no solamente es el currículo, sino la escuela es todo lo que sucede alrededor de ella. Ustedes saben que hace unos años nosotros firmamos el proceso de paz con las FARC, y en los procesos de desarme, la comunidad que estaba en proceso de reinserción y reincorporación a la vida civil pidió que durante los meses que durara el desarme, que fueron más o menos 2.5 años, lo primero que se construyera antes que una estación de policía, antes que un parque o que un hospital, era una escuela. Porque muchas de las personas que estaban en las filas armadas no habían completado sus procesos de formación. Y que pensáramos en la construcción de un currículo que fuera desde el punto de vista comunitario y que reconociera los saberes de aquellas personas que estuvieron, digamos, vinculadas al conflicto armado, pero que también tenían unos saberes que deberían ser reconocidos y validados por la comunidad. Y finalmente, reconocer la diversidad de género. Aquí tal vez no hablo de género, sino de géneros. Vamos con la siguiente. Ya en términos más conceptuales desde el punto de vista de la pedagogía, la formación integral entonces vincularía conceptos de ciencia, tecnología e innovación, en donde por supuesto están los campos disciplinares de las ciencias sociales, incorpora las habilidades del siglo XXI y metodologías de aprendizaje activo que se apartan un poco del sistema de enseñanza tradicional, como lo son el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje por indagación, aprendizaje basado en retos y desafíos, design thinking, gamificación, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en investigación. Y desde el punto de vista de las habilidades del siglo XXI, el pensamiento crítico, computacional, la alfabetización de datos, la resolución de problemas, la creatividad y la colaboración. Según un informe del Banco Mundial del 2023, las 3 habilidades más demandadas para el futuro están por encima de las habilidades técnicas y no obedecen a un conocimiento disciplinar específico, sino que obedecen a las power skills o habilidades socioemocionales o soft skills, como se reconocen en la literatura. El pensamiento crítico, la capacidad de resolución de problemas y el pensamiento creativo son las 3 habilidades que de alguna manera van a poder contrarrestar los desarrollos desmedidos que hoy trae la inteligencia artificial, la deshumanización, la pérdida de empleos y por supuesto las afectaciones ambientales, porque cada vez que hacemos una consulta en el chat GPT estamos consumiendo 1,5 litros de agua. Siguiente. Esta es más o menos una visión de si ustedes en algún momento quisieran desarrollar un proyecto escolar, o tal vez la vida los lleva a trabajar en una Secretaría de Educación o en una Secretaría de Integración Social o de Desarrollo Económico, y seguramente van a tener que trabajar con equipos interdisciplinares. Entonces proponemos como una estructura muy general en donde planteamos que el centro de todo proceso educativo son los estudiantes, pensar en un componente de gestión territorial, monitoreo y sostenibilidad de las iniciativas, y esto por supuesto tiene una perspectiva territorial. Un tercer elemento de formación a docentes, un cuarto elemento de materiales educativos, creo que hoy en las presentaciones también se abordó esto, y un quinto elemento de apropiación social del conocimiento como parte fundamental de los procesos de construcción de ciencia desde la base popular. Vamos con la siguiente. Esto es un poco un resumen del ejercicio de promover la conexión entre el enfoque STEM y algunos conceptos claves de la gestión del riesgo. Vamos con la siguiente. Y finalmente, algunas apuestas que hoy existen. En conjunto con el Fondo Acción desarrollamos un libro que compila las iniciativas o proyectos exitosos de las escuelas alrededor de la resiliencia y el cambio climático, en donde se destacan varios elementos conceptuales.
la democratización de la ciencia y la tecnología, si lo hacemos desde los proyectos escolares, la participación en las mesas de ordenamiento territorial que le permitan a la población tomar decisiones sobre los grandes proyectos. El tercero, la mitigación del cambio climático a través de acciones locales. El cuarto, el proceso de empoderamiento para la adquisición de conocimientos sobre el tratamiento en temas de energías limpias con una baja huella de carbono y por supuesto lo que hoy está en boga, las finanzas del clima. Esto era todo lo que les quería compartir. Vamos a la siguiente. Si ustedes quieren tener acceso a esta guía, pueden escanear el QR que está ahí y los llevo a mi perfil y me escriben un mensaje y les envío toda la información. Muchas gracias. Pero creo que no hay luz. ¿La luz? Gracias. Muchas gracias, profesora Liliana. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. ¿Y alguien tiene el micrófono? Levantaron la mano ahí. Adelante, profesora. Hace mucho no me decía. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy estudiante de la facultad. Tengo una pregunta. ¿Por qué mencionó que se hace un consumo de agua al utilizar el ChatGPT? Porque toda acción que generamos sobre el planeta genera una huella. Y aquí en los proyectos de ciencia y tecnología y sobre todo en los proyectos STEM, hay una tendencia creciente a generar muchísimos escenarios de conversación alrededor de las potencialidades de la inteligencia artificial. Uno de los elementos que es más reconocido dentro de las personas que no se dedican exclusivamente al tema del código es que todos hemos usado alguna vez el ChatGPT. Levanten la mano, ¿quién ha hecho alguna consulta en BART, en ChatGPT o en las inteligencias artificiales que hoy tienen las grandes compañías de tecnología? ¿Alguno? Todos lo hemos hecho. En este momento, digamos, hay una discusión abierta y ha sido uno de los grandes temas de la COP y es cómo hacer una compensación de la huella de carbono que se genera por las consultas recurrentes en ChatGPT. Seguramente usted hizo una consulta para un quiz o para una receta, o hay gente que pregunta cosas psicológicas también al ChatGPT, ¿no? Pero en el Machine Learning y en el Deep Learning se utilizan miles y miles de datos. Es decir, aquí yo no estoy hablando de 1,5 litros de agua, estoy hablando de miles y miles de litros de agua. Agua mineral, agua que sencillamente puede ser para el consumo humano, pero hoy se está utilizando para enfriar los grandes data centers que están distribuidos alrededor del mundo. Muchos de ellos están en Islandia, algunos están en Europa, y este es el mecanismo que hoy está utilizando algunas de las empresas para garantizar la producción de datos de forma eficiente en diferentes campos, en el health tech, en el fintech, hasta en el edtech. Entonces, cuando pensamos en cómo lograr impacto a través del enfoque STEM, la única manera no puede ser el uso desmedido de una tecnología como la inteligencia artificial y el procesamiento de datos a través de algoritmos. Es por eso. No sé si respondo a tu pregunta.